La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues tenemos mucho gusto de recibir vía telefónica la presencia del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador del Índice Global de Impunidad México 2022. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada, maestro. Es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Contextos, en La Laguna, pues, en la comarca lagunera. Manuel Cerrato, Marcela Pámanel, le saludamos. Muchas gracias, Marcela, Manuel. Saludos desde Puebla. Muchísimas Saludos, gracias. maestro. Buen día. Nosotros le hemos dado seguimiento a este índice. ¿Cuál es el objetivo de realizar una medición de esta naturaleza y cuáles son los beneficios y los resultados que de él se derivan? Claro, pues mira, desde el año 2014, el doctor Luis Ernesto Derbez, rector de nuestra universidad, nos dio una tarea al grupo de investigadores que fue diseñar una metodología para aproximarnos a entender el problema de la impunidad a nivel global, es decir, cómo estaba la impunidad en el resto del mundo y por supuesto incluido México. Y los datos fueron muy interesantes. Se comprobó que México tiene un alto índice de impunidad. Desarrollamos una metodología cuantitativa con un método, con una fórmula econométrica que nos pidió medir cómo funcionan y las capacidades que tienen en ese entonces tres sistemas, de seguridad, de justicia y penitenciaria. Ahora, a partir de 2016 lanzamos el primer análisis de la impunidad en el ámbito local, porque vimos que en el ámbito agregado México estaba muy mal, pero teníamos que encontrar las razones y decidimos medirlo a los 32 estados de la República para ver cómo estaban en esta situación. Y pues la realidad fue contundente. El problema inicia en los gobiernos estatales, ¿no? Donde se debe de castigar al menos el 80% de los delitos que se llaman del fuero común o del fuero local, incluido el homicidio. El homicidio debe de ser prevenido, investigado y castigado por las autoridades estatales de seguridad y de justicia. Entonces, así fue que surge este índice, porque creemos aquí en la Universidad de las Américas Puebla que el problema de la grave violencia, inseguridad y también la corrupción que se vive en el país es por la impunidad, por todos esos delitos que no son castigados, tanto del fuero común, del fuero federal, pero también de la alta corrupción. Marcela, Manuel. Ajá. Maestro, evidentemente, violencia, corrupción, pero también implícito el tema de los derechos humanos. Recientemente platicábamos con Max Kaiser y con Juan Pablo Castañón, que vinieron a dar una conferencia acá. Y entonces les preguntábamos que si la corrupción era algo que realmente podíamos combatir. Y entonces fueron contundentes cuando nos dijeron, no, lo que hay que combatir es la impunidad, porque cuando se castiga el delito, se desmotiva la generación de las réplicas del delito. Pero bueno, ¿estamos preparados para realmente combatir la impunidad? Hay casos internacionales que nos demuestran que cuando hay voluntad política e interés, por supuesto. Voy a poner un ejemplo internacional. Los países de Europa del Este, en nuestro índice global, en los últimos 7 años han salido muy bien. ¿Y qué pasó? Hicimos investigación en campo en Europa. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a actores políticos en Bruselas, de Rumanía, de Eslovenia y otros países de Europa del Este. Dijeron, nosotros tuvimos la presión de la Unión Europea cuando quisimos ingresar a este club de países integrados económicamente y políticamente. Nos dijeron que tienen que reformar su sistema de justicia y lo reformar. Estados que venían de la esfera de la Unión Soviética con estilos arcaicos de justicia, modernizaron sus aparatos de justicia, pusieron controles a la actuación de los jueces, premios y castigos, rotación de los mismos, aumento también el número de jueces. Entonces, cuando se quiere, se puede. Y hay que invertirle recursos, hay que diseñar instituciones, no desde cero, pero sí con una visión de combatir la impunidad y llevar, sobre todo, la justicia, que es un bien público que toda
todavía los estados tienen la obligación de dar de manera monopólica a sus ciudadanos. Ujú. ¿Qué papel juegan las policías de primer contacto, las policías municipales, entonces, estatales y demás? Y lo menciono a propósito por el tema de la intervención de la Guardia Nacional y las posibilidades entonces de que desde las policías empiece el combate a la impunidad. Así es, nosotros entendemos la impunidad desde que se comete el delito hasta que se castiga. Claro. Pero si se llega a cometer un delito, pues ya empieza el sistema a rugir, a crujir. Entonces, para nosotros es importante la prevención del delito. Para nosotros es importante saber cuántos policías hay en cada estado por cada 100,000 habitantes. Perdón, déjame ponerte un ejemplo. Gobernación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mide el número de policías que tiene cada estado con respecto a su población y su territorio, sobre todo con respecto a su población. Hay un déficit de más de un 40% de policías estatales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un estado como Puebla tendría que tener cerca de 8,000 o más de 8,000 elementos de policía estatales, no municipales, estatales, solamente tiene 4,000. Entonces, muchos estados de la República, la gran mayoría, no han logrado invertir y tener estados de fuerza suficientes de policías estatales porque les cuesta y no han querido invertir en eso, por corrupción o desvío de fondos o porque no ha sido su prioridad. Entonces, es muy fácil para los gobernadores pedir el auxilio de la Federación, que sí tiene estos elementos preparados, con doctrina, bien organizados, con cuarteles donde pueden dormir, ser alimentados, etcétera. Y es por eso que estamos cayendo en una trampa, ¿no? Necesitamos una policía de corte nacional que se llama ahora Guardia Nacional con el apoyo del Ejército, pero son los gobiernos, los estados los que han faltado a su responsabilidad de tener cuerpos de policía suficientes para cubrir estados tan grandes como Coahuila, como Chihuahua, como Nuevo León, más pequeños territorialmente, pero con mucha población como el Estado de México, que es el primer estado con más altos índices de impunidad. Exactamente. Maestro, buenos días, con el gusto de saludarlo. El índice pues es muy claro justamente en ese sentido. Necesitamos como país, como mínimo, 1.8 policías evaluados por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, el promedio es que tenemos 0.9 policías por cada 1,000 habitantes. Claro, hay algunos estados que tienen mayor o menor déficit. En números reales, el estado real de fuerza operativa es de 130,500 policías estatales. México necesita un estado de fuerza real operativo de al menos 245,944 elementos. Esto en lo que hace a las corporaciones policíacas, a los policías estatales. Ahora, también cómo fortalecer a las fiscalías, procuradurías y todos estos órganos de procuración de justicia donde lamentablemente siguen existiendo prácticas revictimizantes, donde no se integran correctamente carpetas de investigación, donde hay pocos agentes del Ministerio Público que están saturados y que un puñado de ellos atienden decenas de casos. Y que todo eso genera el caldo de cultivo para que tengamos estos niveles atroces de impunidad en México mayores al 96%. Por un lado, ¿qué hacer para fortalecer fiscalías y procuradurías? Y por otro lado, también cómo entender este fenómeno, maestro, desde el Poder Legislativo, porque luego vemos a nuestros diputados diciendo, bueno, para inhibir un delito vamos a incrementar las penas o los años de cárcel en ese delito. Bueno, se pueden dar 1,500 años de cárcel para un delito, pero cuando hay el 97% de probabilidades de que quien lo cometió ni siquiera sea puesto ante las autoridades, pues entonces no sirve de nada los años que se impongan de pena. ¿Cómo revertir todas esas tendencias? Yo creo que en tu análisis inicial nos diste una propuesta que es aumentar las capacidades de los ministerios públicos. Necesitamos más ministerios públicos, necesitamos contratar más abogados, peritos especializados en investigación de los delitos, necesitamos más forenses que apertrechen a los ministerios públicos. Tenemos 2 ministerios por cada 100,000 habitantes. ¿No? Si el ideal, por ejemplo, sería tener 17 jueces por cada 100,000 habitantes, que es el promedio global que encontramos en el índice,
pues aspiremos al menos a lo que tiene América Latina, que son 8 jueces por cada 100,000 habitantes. Okay. Yo me imagino que por cada juez, es una propuesta, tendría que haber al menos la mitad de ministerios públicos o el doble de ministerios públicos, ¿no? Okay. Entonces tendremos que tener 16 al menos ministerios públicos como una línea base imaginaria que tendremos que tener. Pues ahí los congresos tienen que invertir en las fiscalías para que puedan contratar más y mejores jóvenes abogados, mujeres y hombres que se están preparando en todas las universidades del país. Casi todas las universidades autónomas tienen las carreras de criminología, por supuesto de derecho, no ciencias forenses. Pues por ahí tendríamos que meterle más dinero. También a los jueces, a los magistrados, a los tribunales superiores de justicia, ¿no? Para que sea un ideal de los jóvenes ingresar a las instituciones de justicia. Tienen malos sueldos, prefieren irse a la iniciativa privada y tenemos colapsado el sistema de investigación y de administración de justicia. Uh-huh. Así es. Sí. Maestro, a ver, ¿y cómo entender casos, por ejemplo, como en el de Coahuila? En la última encuesta del ENVE del INEGI, aparece como el estado con el menor número de policías por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, es uno de los estados que cuentan con mejores indicadores o resultados en seguridad pública. ¿Cada caso es distinto? ¿Cada estado presenta disyuntivas diferentes? Sí, y cada estado, ahí está su diagnóstico en el índice de los indígenas que lo pueden descargar de la página de la Universidad de América de Puebla. Acabo de revisar el tema de Coahuila, viendo esta pregunta. Mira, encontramos que Coahuila se han reducido los delitos, tiene una estructura de seguridad colapsada, tienen pocos policías, la crisis de deuda que le heredaron gobiernos anteriores, pues ha impedido que pueda seguir creciendo, pero bueno, se mantuvo al menos. Se ven niveles medianos de profesionalización que pueden estar ayudando ahí en ese sentido. Vemos también que el sistema de justicia está por debajo de la media nacional. Yo creo que ahí es un tema en donde tienen que invertir. En temas de derechos humanos, los indicadores que recogemos del Censo de Derechos Humanos del INEGI nos apunta que no va mal Coahuila en ese sentido. Entonces también eso apoya que en el índice haya ganado muchos puntos. Coahuila es uno de los estados que más mejoraron con esta metodología que afinamos en este año. Entonces no deben de bajar la guardia, tienen que seguir apostando a tener más y mejores policías. Les faltan muchos ministerios públicos, ahí están también por debajo de la media nacional, igual que en jueces. Entonces es una oportunidad para que los congresistas locales, de la mano con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, vean cómo pueden fortalecer a la Fiscalía, que debe ser autónoma, y también al Poder Judicial del Estado. Uh-huh. ¿Y Durango cómo está, maestro? Mira, Durango tiene un problema estructural. Durango forma parte de frontera con Chihuahua, con Sinaloa, en donde muchos de los delitos no se denuncian, tienen una cifra negra alta. Durango, a mí lo personal me preocupa por la presencia del narcotráfico en municipios serranos. Uh-huh. Prácticamente no tiene sistema de justicia, por ejemplo. Tiene solamente, en términos de jueces, también, entiendo aquí los números, jueces y magistrados para atender a su población tiene 5.18 jueces por cada 1,000 habitantes. Revisando aquí en esta casa de curva, nada más revisé Coahuila. Uh-huh. En términos, por ejemplo, de homicidio también tiene una tasa importante de 35.52 grados de impunidad en términos de homicidio. En términos también el personal operativo en materia de función pública tiene solamente 63.90 elementos por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio ronda los 80 elementos. Durango se encuentra, a diferencia de Coahuila, en lo que medimos como impunidad alta.
a la par de estados, por ejemplo, como Tamaulipas, Guanajuato y Guerrero. En esa estadística está Durango. Entonces, Durango no ha invertido suficiente en sus ministerios públicos. Lo vimos con los terribles casos de cuerpos que se encontraron en fosas y que pasaron al Ministerio Público en trailers y que no podían ser fácilmente identificadas sus identidades. Entonces, tienen colapsado el sistema de seguridad y de justicia. Durango también mejoró un poco con respecto al índice anterior, pero sigue estando en la lista de grado de impunidad alta. No está en la de muy alta. Está media tabla, Marcela. Bien. Maestro, bueno, pues invitar al público a que se acerque a conocer a más detalles este informe que pues con tanto esfuerzo realiza la Universidad de las Américas de Puebla. Le agradecemos mucho, maestro, su presencia con nosotros. Agradecemos mucho la invitación. Saludos desde Puebla. Gracias. Hasta luego, maestro. El maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador del Índice Global de Impunidad México 2022, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos. Contextos.